Como habíamos anticipado, tenemos una entrevista referente justamente a lo que es el coronavirus y más que todo, más que hablar de alarma, más hablar de cifras y números, lo que debemos hablar es de prevención, es mucho más importante porque con la prevención podemos evitar contagios, podemos evitar la expansión inclusive de este virus en nuestro país. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Yersin Mamani Ortiz, quien es responsable de la Unidad de Investigación de Salud Pública y Epidemiológica del IBISMED. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo acá. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, gracias a Televisión Universitaria por la invitación y nuevamente recalcar lo que ya se dijo a un principio, no es un tiempo para entrar en pánico, es un tiempo para entrar en calma. Ya hemos pasado por otras epidemias, en este mismo momento nos encontramos también con un brote epidémico del dengue, hemos pasado por brotes similares al coronavirus 19, como fue el caso del H1N1 en el 2009-2010 por ejemplo, y en estas regiones generalmente la tasa de letalidad o de mortalidad específica por causa siempre han sido menores que en otros lugares, ¿no? Entonces lo primero, llamar a la población a que esté en calma. Si bien hay mucha gente que dice que no estamos preparados para enfrentar este virus, ya hace bastante tiempo con las condiciones que tenemos en el sistema de salud boliviano, nos hemos estado preparando, las entidades de salud se han estado preparando, todos han ido desarrollando planes de contingencia hace más de un mes. Recordarán que Cochabamba fue uno de los primeros que tuvo el caso sospechoso de coronavirus a principios de febrero y ya para esas épocas nosotros fuimos preparando algunos planes de contingencia, no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel de todo el sistema de salud público. Doctor, pasa que mucha gente empieza a especular, mucha gente empieza a desinformar mediante las redes sociales también. Recordemos que se ha tenido también bastante temor cuando se hablaba del arenavirus, por ejemplo. Muchos también decían que es lo que va a ocurrir, etcétera. Sin embargo, como habíamos dicho, más importante creo que es hablar sobre la prevención, sobre lo que deberíamos de hacer en cuanto sentimos algunos síntomas también. Exactamente, ¿no? Las características particulares que tiene esta enfermedad lo hacen llamativo, ¿no? Es una forma muy fácil de reconocer en dos términos muy sencillos, si ustedes quieren. El primero, el antecedente epidemiológico o el nexo epidemiológico, el haber estado en contacto con una persona que haya tenido la enfermedad o que sea proveniente de un país donde la enfermedad tenga una incidencia muy alta, ¿no? En este caso tenemos a China, tenemos a Italia en segundo lugar, ¿no? Con más de 10.000 casos, y el caso particular de los pacientes que llegaron a Bolivia, ambos mayores de 60 años, son provenientes justamente de esta región, ¿no? De la parte de Italia, vía Madrid, llegaron a Santa Cruz, y en el caso de la paciente de Oruro, incluso viajó por transporte terrestre hacia lo que es La Paz y posteriormente Oruro, ¿no? Entonces, durante todo este periodo, esas personas no han presentado ningún síntoma, por eso no han sido detectadas a nivel de aeropuerto. Cabe mencionar que en todos los aeropuertos de Bolivia, ya hace aproximadamente un mes, se tienen los puntos centinela donde se está haciendo la evaluación de los pacientes, pero todos aquellos pacientes que tengan alguna sintomatología, porque eso marca lo que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer hacíamos una vigilancia de tipo pasiva, esperábamos que nos lleguen los casos, pero a partir del día de hoy, de anoche prácticamente, todo el sistema de vigilancia se ha vuelto de tipo activa. Nosotros buscamos los casos. Entonces, cada paciente que tenga alguna sintomatología relacionada a esta enfermedad va a ser evaluada en el servicio de salud correspondiente, llámese del sistema público o también de la seguridad social, ¿no? Entonces, una de las características particulares de estos síntomas es que produce una tos y una dificultad respiratoria, pero esta tos es seca, no es productiva. Entonces hay mucha gente que tiene tos, está más o menos resfriado, tiene una coriza, tiene una secreción de moco, entonces más del 99% de probable de que no sea coronavirus, puede sea ser otra influenza, puede ser dengue, puede ser infecciones respiratorias agudas inclusive. En Cochabamba nosotros tenemos ya hace más de 10 años como virus circulante, lo que es el virus de la influenza, ¿no? Tenemos el H1N1, tenemos el H2N2, el H3N2, todos ellos que se viene evaluando también en los diferentes servicios, y la sintomatología difiere en este punto específico, que es el tema de la dificultad
dificultad respiratoria acompañada de una tos seca en este Ahora, caso. doctor, por ejemplo, mucha gente ha empezado a adquirir barbijos de repente de forma masiva por la alarma, por el temor que sienten ellos también. Sin embargo, no todos tenemos que utilizar el barbijo. Más que todo, aquellas personas que tienen algún síntoma de una infección respiratoria aguda, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Hace más de un mes la Dirección de Interacción Social Medicina de la Facultad de Medicina de San Simón, por ejemplo, viene mandando estas presentaciones sobre el uso adecuado de barbijo, donde hacemos hincapié en que quienes deben utilizar estos barbijos son las personas que tienen síntomas, no las personas que no tienen síntomas, y además el uso adecuado de un barbijo, porque si una persona no usa de manera adecuada el barbijo, en vez de convertirse en un factor protector, puede convertirse en un factor de riesgo. ¿A qué nos referimos? Hay mucha gente que utiliza un barbijo y se coloca el barbijo sin antes lavarse las manos, sin antes haberse desinfectado. Entonces, lo único que estamos haciendo es contaminar ese barbijo y probablemente cuando tengamos el contacto con otra persona vamos a poder transmitir o contagiar a otras personas. Doctor, si me permite, acá tenemos barbijos, yo le agarro el micrófono. ¿Podríamos mostrar a la población cómo se debe utilizar prácticamente el barbijo? Así vamos a volver aquí al set, porque vamos a dar una explicación de cómo es la manera correcta y adecuada de utilizar el barbijo, para que toda la gente, quienes utilicen este insumo, obviamente puedan hacerlo de manera correcta. Así que, doctor, primeramente, el primer paso sería lavarse las manos, hacerlo con alcohol en gel. Exactamente, desinfectar las manos puede ser 2 vías, el uso de alcohol en gel, con una concentración mayor al 60% de alcohol, que es lo que generalmente se recomienda, pero muchas veces, especialmente para la gente que está en mucho contacto con personas, con pacientes, ese alcohol en gel puede resecar las manos. Por ello, en estos casos se sugiere utilizar jabón, generalmente jabón enzimático, que es lo que va a exterminar también a estos virus y otras bacterias también que pueda haber en el medio. Ahí tenemos justamente el alcohol en gel. Entonces hacemos la demostración. La manera adecuada es ahí. Entonces tenemos el alcohol en gel. Exacto. Generalmente hacemos movimientos circulatorios a nivel de la mano. Perfecto. Siempre recordar que si hacemos movimientos circulatorios no va a ingresar a la parte media de nuestras manos, entonces lo que debemos hacer es cruzar nuestras manos, ¿no? También igual a la hora de lavado de manos lo mismo. Con jabón, ¿no? Sí, con jabón, por arriba, por debajo, porque debe estar cubierto tanto el dorso como la palma de la mano. En el caso del alcohol gel, no necesitamos secarnos con una toalla, etcétera, que probablemente más bien también esté contaminada. Lo único que hacemos es un ademán de aplauso y con el viento se va a secar directamente el alcohol. Okay. Una vez de que ya tenemos ahora el barbijo en mano. Una vez que ya está desinfectada la mano, tenemos el barbijo, no debemos tomarlo de la parte central, sino de los cordones que tiene. Algunos vienen con cordones separados, otros como este ya con cordones fijos. El barbijo tiene 2 bordes, un borde libre y un borde que tiene un fijador. Entonces probablemente en la pantalla no se ve bien, pero en este barbijo, en esta parte, tiene una especie de metalito. Esta parte va a la parte superior y el borde libre va a la parte inferior. Entonces, mucha gente utiliza de manera incorrecta, lo utiliza al revés. Entonces, no se hace una protección adecuada de lo que es la vía respiratoria aérea alta, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el barbijo, lo estoy mostrando ahí para que se pueda ver la parte metálica, no lo tomamos de esa parte. Y ahora solamente hemos tocado esa parte para mostrar a la población, pero lo correcto es no agarrarlo para nada. Exactamente, no agarrarlo para nada. Nosotros agarramos de lo que son las 2 liguitas que tiene en este caso, ¿no? Los cordones que puede llegar a tener, y nos colocamos en la parte de la boca. Y lo único que hacemos es apretar con una mano la parte metálica para fijarlo sobre nuestra nariz, ¿no? Claro. Y ahora hay que acomodarlo también en la parte de abajo. La parte inferior ya se puede extender y acomodamos de manera que esta es la parte contaminada y esta es la parte no contaminada. ¿Por qué esta parte debe ser la no contaminada? Porque está en contacto directo con nuestros ojos. Y la parte de los ojos, como es una mucosa, también puede tener mayor probabilidad de que ingrese un virus por esta vía, ¿no? A la hora de retirar, el mismo proceso. No tocamos por el barbijo. Y cuando estemos con el barbijo, no debemos tocarnos las manos. Entonces hay mucha gente que está con barbijo, que tiene la sintomatología, pero que se sigue tocando las manos. Nos ha tocado ver incluso
en algunas situaciones que estando con barbijo se siguen saludando de beso. Eso es completamente contradictorio, ¿no? Claro. No se debería usar. Entonces, para retirar, lo mismo, no tocamos desde la parte central, sino solamente por los cordones, y una vez que lo hemos retirado, tomando de los cordones, lo desechamos. Directamente a la basura. Sí. Recordemos que estos barbijos son desechables. ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar con uno de estos barbijos? Depende de la sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, si tiene una alta producción de mucosidad, no le va a durar más de 4 horas. Generalmente nos dura 8 horas cuando no tenemos gran cantidad de secreciones, y luego de ello debe desecharse. Pero el punto vital, ¿no? Solo debe usarse los barbijos aquellas personas que tienen contacto con pacientes con sintomatología. Exacto. O son personas que tienen sintomatología. Por ejemplo, que usted no tiene ningún síntoma, yo tampoco, no es necesario. No es necesario. Y además un punto muy importante, ¿no? El virus ya ha sido demostrado en varios estudios, no viaja más allá de 1.5 metros o 2 metros. Por lo tanto, a esta distancia corta, probablemente si tenemos alguna secreción, se puede contaminar y se puede contagiar la enfermedad. Pero si estamos a una distancia prudente de 1,5 metros, no va a pasar nada porque el virus va a caer. El segundo, el tema del uso del jabón. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el tema del jabón? Lo que ha hecho que este virus se adapte a la vía respiratoria alta es justamente que tiene una capa de lípidos, una capa de grasa. El jabón saponifica eso y elimina esa capa de grasa, y por ende hace que sea más sensible a lo que es en este caso la luz ultravioleta del sol y otros factores que hacen que este virus desaparezca, ¿no? O se elimine. Entonces, lo que hay que mencionar a la población es el uso correcto del alcohol, del gel, del jabón, pero también de los barbijos. Aquellas personas que hayan adquirido estos barbijos, úsenlo de manera correcta solamente cuando tengan la sintomatología y no así en todo momento, porque más que un factor de protección, podría convertirse en un factor de riesgo, especialmente cuando la gente no está preparada. Otro tema muy importante en el tema de la prevención es el contacto con fuentes de contaminación que pueda haber en nuestro diario vivir. El ejemplo clásico son las monedas, los billetes que vamos recibiendo. Entonces recordarán ustedes, por ejemplo, que en la epidemia del 2009-2010 con el H1N1, incluso en los buses del sistema público existía alcohol gel. Lamentablemente a este momento nos hemos olvidado de esas medidas preventivas y por eso que suenan estas voces de alarma, ¿no? Pero si hubiéramos mantenido estas medidas que son de tipo higiénicas durante todo este periodo, no tendríamos por qué temer, especialmente con el tema de lo que es la transmisión o la contaminación o el contagio de nuevos pacientes por no usar de manera adecuada estas medidas higiénicas. Ahora, doctor, por ejemplo, hay un temor de parte de la población que de repente recibe cartas, recibe productos de exportación, ya sea de China, Italia, Francia, que son países donde se han registrado una gran cantidad de casos de coronavirus. ¿Se puede contagiar recibiendo una carta, recibiendo algún producto que llegue de estos sectores donde hay alto índice de personas con coronavirus? En el caso del coronavirus, hasta el momento existen más de 300 artículos publicados, la mayoría de ellos casos clínicos, pero son algunos artículos grandes los que han marcado las pautas para generar este instrumento que tiene el Ministerio de Salud, el primero que salió en el mes de febrero y el segundo que se ha actualizado ya a principios del mes de marzo, que es la ficha epidemiológica para la detección o el reporte de casos sospechosos de coronavirus, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la ficha se establece justamente los criterios que se tiene para definir un caso sospechoso, un caso descartado, un caso confirmado, etcétera. Entonces, en relación al tema de caso sospechoso, que es el punto que usted menciona, ha habido muchos pacientes que han estado yendo a los establecimientos de salud porque reciben mercadería de la China antes, actualmente mercadería de Italia, España, también mercadería de Argentina, Chile, etcétera. Es más, el comercio ha disminuido, si se va a verificar a la aduana, la cantidad de productos que entra es mucho menor. El criterio básico que se tiene en esta ficha epidemiológica es la cantidad de días que ha transcurrido desde el contacto hasta el siguiente contacto que se tiene, que son 14 días. Entonces, si una persona ha viajado a la China el año pasado y ha retornado ya en diciembre y ahora tiene una sintomatología similar al resfrío, lo más probable es que no tenga
coronavirus, ¿no? Primer punto. Otro punto muy importante es que este virus no vive más de 5 a 8 horas en ambiente por encima de los 27 grados centígrados. Recordemos que las zonas que tienen una mayor incidencia de H1N1 están en la zona norte, en la zona norte del hemisferio, ¿no? Esa zona en este momento está en invierno, a diferencia nuestra, que nos encontramos en plena fase de verano. Por eso que en la parte sur de nuestra área especialmente ha habido una menor cantidad de casos, ¿no?, detectados, y generalmente han sido en personas que tienen comorbilidades, o sea, tienen patologías de base. ¿Quiénes son estas personas? Las que tienen alguna enfermedad respiratoria crónica, las que tienen alguna enfermedad cardiovascular crónica. Entonces, igual, vuelvo a recalcar, como en el H1N1, estos grupos de riesgo son los que deberían tener el mayor cuidado y no así la totalidad de la población, que lo único que hacen es generar más pánico. Tengo unas preguntas que vamos a ir mostrando en la pantalla, que justamente son inquietudes generalizadas de parte de la población nacional e internacional también. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿pueden los animales de compañía propagar el nuevo coronavirus? Hay que especificar, y también esto se ha estado difundiendo bastante por las redes sociales, el coronavirus no es de manera general, el grupo de los coronavirus no es específico de los seres humanos, sino los animales también tienen su propio coronavirus. Específicamente los perros tienen un propio coronavirus y era un virus circulante en nuestro medio. Incluso si preguntamos con algún veterinario, tienen vacunas para coronavirus, pero en este caso para coronavirus de perro. En este caso el COVID es específico, el COVID-19 es específico para seres humanos. Sin embargo, hasta hace una semana se tiene un solo reporte del contagio de una persona enferma hacia su mascota, que ha sido un perro. Sin embargo, es un caso, por lo tanto eso no puede ser regla en la totalidad. Aún no conocemos, eso es lo malo con los virus nuevos, ¿no? Entonces debemos esperar que concluya la epidemia. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos? En este caso eso está demostrado que no, ¿no? No estamos hablando de dengue, estamos hablando de coronavirus. En este caso no tiene un vector para la transmisión, ¿no?, como sucede con el virus del dengue, el Zika o el chikungunya, por ejemplo, con el tema de la Aedes aegypti. Pero en el caso del coronavirus, hasta el momento no se tiene ningún caso reportado. La única vía de transmisión serían las gotitas de Fluget, ¿no? Claro, muy bien. Tenemos otra pregunta más, vamos a ir con el siguiente, por favor. Porque estas son preguntas que son importantes responderlas. ¿Puedo reutilizar una mascarilla N95? ¿Puedo lavarla? ¿Puedo esterilizarla con un desinfectante de manos? Es la pregunta. Las mascarillas N95 se sugieren para personal de salud, aquellas que van a tomar las muestras de laboratorio, por ejemplo, por un hisopado nasofaringeo. Ellos deben utilizar este tipo de barbijos, aquellos que están en contacto con pacientes con esta enfermedad, pero la población general también utiliza los barbijos que hemos mencionado anteriormente, los comunes. Ninguno de ellos se puede lavar y reutilizar, son descartables, ¿no? Y ese es un tema que hay que considerar, claro. No se puede reutilizar. Estos barbijos que hemos mostrado serían suficientes porque el coronavirus tiene una textura amplia, ¿no? Exactamente, el volumen que se tiene es de 400 a 500 nanómetros, por lo tanto son filtrados por este barbijo y no va a ocurrir la transmisión, ¿no? Otra pregunta, doctor, ¿las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus? Lamentablemente no, tenemos también la vacuna contra la influenza H1N1, tenemos contra el neumococo, etcétera. Estas vacunas son específicas para esas enfermedades, para esos virus, y no así para este nuevo coronavirus, pero ya tenemos algunos reportes sobre datos alentadores sobre la generación de una nueva vacuna, ¿no? Muy bien, ahí están las preguntas que justamente vamos mostrando. Vamos con la otra imagen también, que es importante, por favor. Ahí está, ¿el frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus? Lamentablemente el frío no, pero sí la temperatura elevada más bien, ¿no? Lo que habíamos hablado. Contrario. Por eso recalcamos siempre que la fiebre, por ejemplo, en un ser humano que tiene esta patología, es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, cuando se eleva la temperatura, lo que trata de hacerse es eliminar estos virus y el tratamiento que estamos haciendo en este momento es simplemente sintomático.
Muy bien, ahí está entonces aclarando justamente estos temas que de repente la gente desconocía, y es importante que vayamos obviamente aclarando esos temas para que la alarma, para que el temor también de toda la población deje de expandirse en nuestro departamento. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, doctor, en base a lo que ha ido trabajando también la DISMED? Bueno, a nivel de lo que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Unidad de Salud Pública del cual soy responsable, hemos preparado una propuesta de plan de contingencia para la universidad, donde estamos haciendo énfasis en las medidas preventivas, especialmente aquellas medidas higiénicas, que ya se ha comenzado, como había mencionado, el mes anterior, a través del Departamento de Interacción Social Medicina. Claro. En las páginas de Facebook pueden encontrar toda esta información, que además es fidedigna y además es oficial, ¿no? Lo que habíamos comentado anteriormente. Simplemente de manera general, para ir cerrando, causa que se tiene para esta enfermedad ha estado fluctuando entre 2.5 hasta 3.4%, pongamos en promedio 3%. Pero no tomemos ese dato como algo desde el punto de vista negativo. Veamos la otra parte, lo que la gente no menciona. Se tiene un 97% de probabilidad de sobrevivir, lo que no ocurre con otras Lo que decía, ¿no? La mortalidad alcanza máximo a un 2.5, 3%. 2.5 a 3% ha estado fluctuando en su pico máximo en el mes de febrero, que ha llegado a 3.4%. Por lo tanto, tenemos un 97% de probabilidad de que la gente sobreviva. Es más, las dos personas que tenemos en nuestro medio, ambas mayores de 60 años, a un principio ni siquiera tenían ninguna sintomatología y en este momento ambas se encuentran estables, ¿no? Porque eso va a depender también de las comorbilidades que se tenga. Volvemos a recalcar, una persona diabética, una persona hipertensa, una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una persona con cualquier enfermedad crónica, cáncer, etcétera, ellos son los grupos de riesgo que sí deben tomar las medidas preventivas específicas como el uso del barbijo, pero el resto de la población no amerita al momento, siempre y cuando no tenga ningún síntoma. Muy bien, con eso concluimos, doctor. Creo que hemos abarcado gran espacio justamente para dar énfasis a este tema que es importante, y como lo decimos en televisión universitaria, queremos manejar esta información pero con el objetivo de la prevención, que es más importante que el generar alarma a la población. Es por eso que hay que, como quien dice, manejar con pinzas este tema, porque la población tiene que despreocuparse justamente por este tema de la mortalidad, por el tema de que podemos prevenir el contagio también. Así que, doctor, queremos agradecerle de gran manera por todo ese aporte y por habernos acompañado también en la revista Buenos Días. Muchas gracias a TVU por la invitación. Muy bien, ahí estábamos conversando con el doctor Yersin Mamani, justamente que iba aclarando